Objeto. SCP-268. Gorra del olvido. Clasificación. Euclid. Procedimientos especiales de contención. Véase anexo 268-05. Descripción. SCP-268 es una gorra Gatsby de Druid. El diseño y la marca parecen ser de origen irlandés. Debido al estilo y la tela, se estima que fue producida entre finales de 1800 y principios de 1900, aunque el análisis de la fibra no es concluyente. La única marca en la gorra es una pequeña etiqueta con escritura en irlandés medio que dice: "El jardín es el lugar de la serpiente". Sin embargo, hay varios indicios de que esta etiqueta fue cosida a la gorra en tiempos recientes. Debido a la naturaleza del artefacto, las pruebas han sido extremadamente difíciles. 268 parece ser una gorra normal hasta que es usada. Puesto que cualquiera que lleve la gorra se vuelve repentina e instantáneamente imperceptible. Los sujetos se vuelven inmemorables, completamente ignorables, o dados por sentado por todos los observadores. Solo con un estímulo específico, los observadores son capaces de recordar haber visto físicamente al sujeto, pero no pueden dar más detalles específicos que ver a un hombre con gorra. Los observadores parecen tener la sensación abrumadora de que el portador es alguien que se suponía que debía estar allí, y por lo tanto no merecía ser considerado o advertido. Durante las pruebas iniciales, los analistas remotos se olvidaron por completo de lo que supuestamente debían observar dentro de la cámara, y no fue hasta que el sujeto clase D que llevaba a 268 habló en voz alta, que lo recordaron. La remoción del artefacto, la vocalización y la interacción física con los observadores parecen ser las únicas formas en que los usuarios de 268 pueden hacerse notar. Una vez que un observador ha notado a un individuo que usa 268, lentamente comienza a ignorar al sujeto una vez más, a menos que el portador se mantenga activamente involucrado. Las pruebas revelan que si un sujeto usa 268 por más de 20 horas en total, sus efectos parecen persistir, aunque con una potencia disminuida, aun cuando no se esté usando el artefacto. Las pruebas en esta área han sido cautelosas debido a la posibilidad de fallas de contención, pero un incidente, ver anexo 268-04, ha mostrado que, si el artefacto se usa el tiempo suficiente, el efecto se vuelve permanente e irreversible. Las investigaciones exhaustivas todavía son incapaces de determinar si la electrónica se ve afectada directamente por 268 o no. Los observadores que ven a un sujeto con 268 usando medios electrónicos también tienen dificultad para reconocer la existencia del sujeto, e incluso cuando se les nota, los observadores informan que no pueden ver la cara del individuo en cuestión. Los observadores señalan que las imágenes de las personas que usan 268 son borrosas y que los medios digitales, como las cámaras de vigilancia, se convierten en granulosas y desenfocadas. La investigación no está segura de si estas alteraciones existen y son físicas, o simplemente se perciben debido a las propiedades de 268. Cabe señalar que, aunque la captura de 268 por medios electrónicos visuales ha sido difícil, los detectores de movimiento, los detectores de peso, los sensores de calor y dispositivos similares se activan correctamente cuando se encuentran con un sujeto que usa 268. Anexo 268-01. Se observa que SCP-268 tiene algunas similitudes con SCP-180. Sin embargo, 268 no parece funcionar sobre objetos inanimados y, lo que es más importante, no roba directamente la identidad de su huésped. Aunque SCP-180 hace que su huésped no sea reconocible incluso después de que el propio SCP-180 sea retirado y colocado en otro objeto, eso parece ser un efecto secundario de su función de robo y transferencia de identidad. Mientras tanto, se podría decir que 268 roba la identidad de los que llevan mucho tiempo usándola hasta el punto en que se vuelven irrevocablemente olvidados. Esto ha provocado cierta especulación en cuanto a si los artículos comparten orígenes similares, o si las muchas similitudes que comparten son meramente coincidentes. Anexo 268-02. A petición del agente. Y después de la aprobación por el Dr. y el Dr. Klein, SCP-268 está siendo utilizado en agentes de campo en servicio activo. Hasta ahora los resultados han sido favorables. Anexo 268-03. Se ha suspendido las pruebas de campo. Aunque el agente
Parece haber estado en nómina de pago y en los registros, ningún personal, ya sea en el sitio o en un comando superior, recuerda saber o haber escuchado acerca de un agente. Las pruebas adicionales deben ser realizadas solamente en personal clase D, y nunca en la misma persona por más de 10 horas en total. Anexo 268-04. Los efectos de SCP-268 parecen fortalecerse y volverse permanentes a medida que el mismo sujeto lleva el artefacto por periodos prolongados de tiempo. Hay una diferencia marcada en la potencia del efecto de SCP-268 sobre alguien que lo usa por primera vez, y alguien que ha usado el artefacto por más de 5 horas en otras ocasiones. Por ejemplo, alguien que no ha usado la gorra antes parece disipar sus efectos simplemente hablando. En cambio, aquellos que han usado el artefacto en varias ocasiones durante mucho tiempo parecen ser capaces de hacer preguntas a los observadores y recibir respuestas con el observador recordando poco o nada del evento. En una de las pruebas, un sujeto que había usado el artefacto durante más de 15 horas pudo preguntar al personal de planta la contraseña de la cámara de prueba, casi causando una falla de contención y la fuga del clase D. El personal de seguridad en cuestión informó de que no podía recordar el momento en que se reveló la información en cuestión. Dr. Klein. Anexo 268-05. Desde el D. SCP-268 está desaparecido. Su ausencia fue descubierta temprano en la mañana por el agente y los analistas de investigación, y en su lugar encontraron una nota que decía: gracias, necesitaba mi gorra de vuelta. LS. Una investigación completa de esta brecha de seguridad ha sido lanzada desde el D. Referida, datos borrados.